A todos bienvenidos. Vamos a comenzar esta edición con lo último que se ha sabido en Estados Unidos y que podría desencadenar un revuelo importante. Una serie de correos que se han conocido acerca del caso de Jeffrey Epstein y que ahora lo conectan con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto luego de que los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes revelaran correos que asocian a Jeffrey Epstein con Donald Trump y que el mandatario sabía del comportamiento del empresario. En uno de los correos, por ejemplo, se lee que el presidente Trump había, y cito, pasado horas en mi casa, fue lo que dijo justamente Jeffrey Epstein, con una de sus víctimas. Incluso aparece la palabra víctima en este correo. Otros mensajes sugerían, por ejemplo, que Epstein creía que Trump sabía más sobre sus abusos de lo que había reconocido finalmente. Y eso también daba pie a esta situación bastante importante y que podría desencadenar un escándalo mucho más grande. Esto además contradice los dichos de Donald Trump, que han sido de manera reiterada, de que estaba implicado, que conocía de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Incluso Trump ha dicho en ocasiones anteriores que fueron amigos en el pasado, pero se distanciaron y que por lo mismo habían compartido, por ejemplo, en la casa de Jeffrey Epstein en distintas ocasiones, pero que nunca había estado al tanto de estos comportamientos que terminaron por condenarlo finalmente. Y recordemos que el empresario luego se suicida en la cárcel. En uno de los mensajes, por ejemplo, Epstein aseguraba rotundamente que Trump, y cito, sabía de la existencia de las chicas, cierre de la cita, muchas de las cuales, según se determinó posteriormente en investigaciones, eran menores de edad. En otro, Epstein reflexionaba sobre cómo responder a las preguntas de los medios de comunicación acerca de su relación, dado que Trump se estaba convirtiendo en una figura política nacional y por lo mismo ya tenían que empezar a preparar finalmente la reacción ante esta situación. De inmediato vino la respuesta. Esto fue, recordemos, revelado por demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Y así los republicanos de la Cámara publicaron 23.000 documentos del patrimonio de Jeffrey Epstein tras meses de retraso finalmente que debían hacerse públicos. 2 horas después de que los demócratas sacaran a la luz estas informaciones en correos seleccionados. Eso también hay que ser bastante específico. Los demócratas revelan estos correos específicos que relacionarían a Donald Trump con Jeffrey Epstein, mientras que los republicanos han revelado 23.000 páginas de estos documentos. Los medios de comunicación como el New York Times, por ejemplo, el Financial Times, Fox News, ya están analizando los distintos documentos donde hay varias historias, varias situaciones que empezar a recopilar y que podrían publicarse dentro de las próximas horas. Incluso dentro de los correos, en varios de ellos, se hacen numerosas referencias a Trump, algunas de ellas en las que Epstein habla de su relación, otras son menciones inocuas. Y en un intercambio, por ejemplo, al parecer, alguien afirma haber trabajado anteriormente para Trump y le propone a Epstein una transacción relacionada con su Boeing 727. Y a través de la red social Truth Social ya hay una respuesta justamente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo, y vamos a leer justamente parte de este mensaje: los demócratas intentan revivir el engaño de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión del cierre del gobierno y de muchos otros temas. Solo un republicano muy malo o ingenuo caería en esa trampa. Los demócratas le costaron a nuestro país 1.5 billones de dólares con sus recientes maniobras para cerrar el país de forma despiadada, poniendo a muchos en riesgo, y deben pagar las consecuencias. No se debe desviar la atención hacia Epstein ni hacia ningún otro asunto. Los republicanos involucrados deben centrarse únicamente en la reapertura del país y en reparar el enorme daño causado por los demócratas justo en el día en que se vota en la Cámara de Representantes el proyecto que reabriría el gobierno luego de este shutdown de más de 40 días, 42 días en específico, que dura hasta el momento, y a la espera de esa situación para que miles de trabajadores también públicos del gobierno federal puedan recibir sus cheques y volver a sus oficinas para quienes han sido enviados a sus casas sin pago por mientras que se mantiene el gobierno cerrado. Parte de las últimas informaciones y también las primeras repercusiones ante esta publicación de correos que relacionarían a Jeffrey Epstein con Donald Trump y conocimiento que mantenía el actual mandatario de los Estados Unidos acerca de los comportamientos del magnate finalmente encarcelado por delitos sexuales.
Vamos a seguir con otras informaciones hablando de Estados Unidos, pero ya pasando a otro tema, lo que sucede también en estas tensiones que han tenido con Venezuela por el portaaviones, el USS Gerald Ford, que llegó finalmente al área de operaciones del Comando Sur de los Estados Unidos, que abarca América Latina y el Caribe, en lo que había sido anticipado por parte de las autoridades estadounidenses militares, por parte también de Defensa, en este caso la Secretaría de Guerra, como tiene este nuevo nombre, y que ahora ya se instala en la zona de más tensión finalmente durante las últimas semanas. Esto bajo el pretexto, han dicho justamente desde Estados Unidos, de la lucha contra los carteles de narcotráfico que supuestamente, según Trump, trafican droga en el Caribe y también en el Pacífico. Muchos creen que es una forma de presionar a Maduro para que finalmente renuncie y así hay un cambio en el régimen. Hace 3 semanas se había anunciado, por ejemplo, que el buque iba a llegar a la zona, lo que significa una escalada en el despliegue militar que ha habido entre Estados Unidos y también Venezuela. Y ya se han desplegado también buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y aviones con base en Puerto Rico, pero eso ahora se habla de la presencia, por eso es que ahora se habla de la presencia militar que hay hasta ahora, que es la mayor desde 1989 con la invasión de Panamá. Mientras Venezuela y Colombia han advertido que el despliegue militar podría desencadenar un conflicto a gran escala y han aumentado la especulación sobre si Estados Unidos llevará a cabo o no estos ataques directos en el suelo venezolano. El propio Donald Trump dijo en algún momento que no estaba fuera de los planes y que era una posibilidad, aunque se entiende que eso llevaría a una guerra finalmente, o estas operaciones de inteligencia podrían llevar a una respuesta de intromisión finalmente que haría Venezuela en cuanto a que haya agentes estadounidenses también dentro del suelo venezolano. Incluso ya ha habido alguna respuesta desde Venezuela, porque el régimen justamente de ese país anunció un nuevo despliegue militar masivo para afrontar las que considera como amenazas imperiales. Incluye medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos. Así como lo dijeron justamente las autoridades, esto de acuerdo con el Ministerio de Defensa. También hay sistemas de armas, unidades militares y la milicia bolivariana, mientras que hay órganos de seguridad ciudadana, quiero decir, y comandos para la defensa integral que se van a desplegar, según ha dicho el Ministerio de Defensa venezolano. Hasta el momento, en el comunicado también se explica que estas maniobras forman parte de una fase superior del Plan de Independencia 200, como se le denomina, un despliegue militar que Venezuela activó el pasado septiembre en defensa del territorio. Dentro de eso, por ejemplo, están también los milicianos y estas preparaciones de los civiles para que puedan tener un manejo de armas. Esto también se ha hablado como una especie de maniobra de parte de Venezuela de desviar la atención en cuanto a las tensiones internas y que este conflicto finalmente también llevaría a que no se pongan atención en lo que son las violaciones de derechos humanos constantes en el régimen de Nicolás Maduro. Caracas ha denunciado que la presencia militar estadounidense es un plan para propiciar un cambio de régimen e imponer una autoridad títere con la que Estados Unidos pueda apoderarse de los recursos naturales venezolanos, principalmente el petróleo. Vamos a ver finalmente cómo se va a dar esa situación y cómo va a seguir evolucionando durante los próximos días.